A veces pasan cosas que la verdad te dejan pensando. ¿Cómo es posible? Imagina a un atleta en la cima de su forma física y de repente, en mitad de una carrera, sufre un infarto. Choca, ¿verdad? Pues hoy vamos a desentrañar justo eso, una historia real que nos enseña una lección, pero que muy importante, sobre el corazón. Y es que esta es la cruda realidad. El narrador de esta historia lo vivió en primera persona. Su hermano, un atleta de los pies a la cabeza, tuvo un infarto. Y esto es un mazazo a esa idea que casi todos tenemos, ¿no? La de que los infartos solo les pasan a la gente que no se mueve del sofá. Pues mira, va a ser que no. Queda claro que lo que se ve por fuera no siempre es un reflejo de lo que pasa por dentro, en nuestro corazón. Así que esa es la pregunta del millón, la que lo empieza todo. ¿Cómo es posible que un atleta en plena forma sufra un infarto? Y ojo, porque al responderla no solo vamos a resolver un misterio médico, vamos a descubrir algunas verdades bastante sorprendentes sobre cómo funciona y cómo a veces falla nuestro órgano más vital, el corazón. Ok, para poder entender bien este misterio, primero tenemos que, digamos, sentar las bases, ponernos un poco técnicos, pero solo un poquito, ¿vale? Vamos a hacer un viaje rápido al interior de nuestras arterias para ver qué es lo que falla exactamente cuando se produce un infarto. Vale, el nombre técnico es infarto de miocardio. Suena muy serio, y lo es, pero la idea es bastante sencilla, de verdad. Si lo rompemos en pedazos, mio es músculo, cardio, pues corazón, claro, y un infarto es la muerte de un tejido porque no le llega sangre. Así que en resumen, una parte del músculo del corazón se muere porque simplemente se queda sin oxígeno. ¿Y cuál es el culpable más habitual de que falte ese oxígeno? Pues esta palabreja, aterosclerosis. Para que nos entendamos es súper fácil. Imagina que tus arterias son tuberías, pues la aterosclerosis es como esa cal o esa grasa que se va acumulando en las paredes, muy poquito a poco, año tras año. Al final, el hueco por donde pasa la sangre se va haciendo más y más estrecho. Vale, y aquí está el mecanismo de un infarto, digamos, típico. Porque no es solo que la arteria se vaya estrechando poco a poco, no. El verdadero drama, el momento clave, es cuando una de esas placas de colesterol se rompe de repente. El cuerpo, que es muy listo, intenta curar esa herida, y para eso forma un coágulo. El problema, que ese coágulo, en lugar de ayudar, se convierte en el tapón definitivo, cierra la arteria por completo, y ahí tenemos la catástrofe. Muy bien. Ahora que ya tenemos esta base científica en la cabeza, volvemos a la media maratón. Volvemos a la historia de Jeff, el hermano del narrador. Porque con lo que sabemos ahora, ya estamos listos para entender el drama que estaba a punto de ocurrir. Y aquí la tensión va subiendo poco a poco. Primero esa tardanza, que no es normal. Después, claro, empieza la preocupación. Y de repente, el bombazo. Ese mensaje por satélite súper corto y alarmante. Estoy en el hospital. No es broma, es FA. Y fijaos bien, no pone infarto, pone FA, fibrilación auricular. Y es justo aquí donde la historia da un giro que nadie se esperaba. Y con esto, el misterio se hace todavía más grande. A ver, los síntomas de Jeff eran muy serios, no nos equivoquemos. El corazón le iba a 1000 por hora, le faltaba el aire, tenía visión de túnel, pero faltaba la señal de alarma clásica, la que todo el mundo asocia con un infarto, el dolor en el pecho. No había dolor. Y claro, eso desconcertó a todo el mundo, a él el primero. Las piezas del puzzle no encajaban. Y aquí es donde empieza de verdad la investigación. Los médicos tienen sobre la mesa un diagnóstico inicial, fibrilación auricular, y unos síntomas que no cuadran del todo. Así que, básicamente, tuvieron que ponerse el sombrero de detective para averiguar qué demonios estaba pasando en el corazón de Jeff. La fibrilación auricular, o FA, que fue ese primer diagnóstico, es, para que nos entendamos, como un cortocircuito eléctrico en el corazón. Las cámaras de arriba, las aurículas, en lugar de latir acompasadas, se ponen a temblequear de forma caótica, sin ton ni son. Esto, desde luego, puede explicar los síntomas que tenía Jeff. Y lo que es más peligroso, esta locura puede hacer que se formen coágulos. Pero la FA por sí sola no explicaba toda la película, faltaba una pieza, y la pista clave, la definitiva, apareció en un análisis de sangre. El nombre, troponina. Esta enzima es como un chivato del corazón. Solo aparece en la sangre cuando el músculo cardíaco está dañado, cuando está sufriendo de verdad. Si los niveles están altos, significa que las células del corazón están muriendo, y eso quería decir que algo mucho más grave estaba pasando. Así que, tirando del hilo de la troponina, los médicos hicieron una angiografía. Y ahí estaba, la verdad oculta. Una obstrucción de entre el 50 y el 60% en la arteria más importante del corazón, la que llaman la arteria enviudadora. Ojo, no era un bloqueo del 100%, pero era literalmente una bomba de relojería esperando el momento justo para estallar. Y esto nos lleva directamente a la solución del misterio. Y la clave está en entender algo fundamental. No todos los infartos son iguales.
A ver, está el infarto de tipo 1, que es el clásico, que hemos explicado antes. Una placa se rompe, se forma un coágulo y ¡zas!, arteria bloqueada. Pero luego está el infarto de tipo 2, que es el que tuvo Jeff, y este es distinto. Aquí el problema es de oferta y demanda. El corazón, por el estrés, empieza a pedir muchísimo más oxígeno del que una arteria, que ya está medio obstruida, es capaz de darle. Así que, resumiendo, el diagnóstico final fue una tormenta perfecta. Piénsalo. La obstrucción del 60% era el problema de base, el que estaba ahí latente. La carrera de obstáculos fue el estrés físico brutal. Y la fibrilación auricular fue la gota que colmó el vaso, la que disparó la demanda de oxígeno del corazón hasta un punto insostenible. No se rompió ninguna placa. Fue simplemente un colapso por agotamiento. Pero esperad, que la historia aún tiene un giro más, y es fascinante. La pregunta es, ¿cómo es posible que Jeff estuviera entrenando y compitiendo al máximo nivel durante tanto tiempo con esa obstrucción y sin notar absolutamente nada? Bueno, pues la respuesta es una de las adaptaciones más increíbles que tiene el cuerpo humano. Se llama circulación colateral. Y es que el cuerpo, cuando detecta una amenaza a cámara lenta, como una arteria que se va cerrando poquito a poco, no se queda de brazos cruzados. Es increíble, pero empieza a construir como carreteras secundarias. Crea una red de vasos sanguíneos pequeñitos que funcionan como un bypass natural para saltarse la zona del atasco. Y aquí llegamos a una paradoja maravillosa, porque resulta que el mismo entrenamiento que le llevó al límite el día de la carrera fue lo que le estuvo protegiendo durante años. El ejercicio constante estimuló el crecimiento de esa red de carreteras secundarias, de esa circulación colateral, creando una red de seguridad que compensaba el fallo de la arteria principal. Su corazón era a la vez un corazón enfermo y un corazón extraordinariamente resistente. Entonces, ¿con qué nos quedamos de toda esta historia? ¿Qué lección podemos sacar en claro? Venga, vamos a ver las conclusiones prácticas, lo que de verdad importa para el día a día. Lo primero, y para que quede bien claro, recordemos la causa. No fue una sola cosa. Fue la famosa tormenta perfecta, la unión de 3 factores. 1. Una placa que ya estaba ahí, en silencio. 2. Un esfuerzo físico extremo durante la carrera. Y 3. La aparición repentina de la fibrilación auricular. Esto demuestra lo increíblemente compleja que es la salud del corazón. Entonces, la palabra clave aquí es proactividad. Ser proactivos. Estar en forma es importantísimo, sí, pero hemos visto que no es suficiente. Es vital hacerse revisiones, controlar la presión arterial, los análisis de sangre para ver el colesterol, el azúcar, y para la gente con más riesgo, pues hablar con el médico sobre pruebas más concretas, como un escáner de calcio, que es una herramienta genial para detectar estas placas antes de que den problemas. Y esta es la idea final, la conclusión más importante de todas. Si hay que quedarse con algo, que sea con esto. Estar en forma, hacer ejercicio, es una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestro corazón. Crea esa resistencia, como hemos visto, pero no nos hace invencibles. No es un escudo mágico, no sustituye la necesidad de conocer nuestros números, de saber cómo están de verdad nuestras arterias por dentro. Al final, la historia de Jeff nos deja con una pregunta que es un poco incómoda, pero muy necesaria. Nos enseña que la salud es mucho más que lo que vemos en el espejo o lo que sentimos cuando hacemos deporte. Es un recordatorio de que, bajo la superficie, a veces se esconden realidades que solo la medicina y la prevención pueden sacar a la luz. ¿Sabemos realmente qué esconde nuestro corazón?